Familia, amigos, Dios bendiga, Dios les guarde, que sea el Señor obrando en sus corazones, que sea el Espíritu Santo derramando de su gloria en cada uno de ustedes. Ya estamos prácticamente casi llegando a mitad de mes. Y pues seguimos en el libro de Isaías. En esta ocasión estaremos viendo el capítulo 63. Yo no sé si usted ha seguido con nosotros estudiando el libro de Isaías en su casa o los que están en diferentes países que nos ven. Pero para mí ha sido edificante cada vez más este capítulo. Y este capítulo 63 parece que no estuviera de acuerdo con los últimos 10 capítulos que finalizan Isaías 53. Parece que se saliera del contexto del tema que lleva Isaías 53. Y en este capítulo 63 de Isaías veremos que está dividido en dos partes. En el versículo 1 al 6, que significa el lagar del juicio, en la ira del Salvador, que nos recuerda del versículo 7 al 19 la compasión de Dios hacia nosotros. Y podemos ver cómo el Señor en su infinita misericordia obra en cada corazón y donde Él derrama de su gloria sobre cada nosotros. Y ver que este libro o este capítulo para muchas personas no es atractivo, no es agradable, y muchos aún lo pueden leer. ¿Y qué pueden hacer? Meter su cabeza dentro de la tierra y olvidarse del tema, porque no es atractivo para las personas, pero podemos entender de que está hablando del día de la venganza del Señor. Eso lo vimos en Isaías 61, lo explicamos. Y ver que para que el Señor venga a organizar este caos, es como cuando después de la tormenta viene ¿qué? La calma, viene la paz. Y así lo describe en Isaías 53. Habla de que el Señor vino sin ningún atractivo para que no lo apreciáramos, donde lo pisoteamos, donde en ese momento las personas que lo crucificaron no vieron el esplendor de su gloria, solamente vieron a un simple hombre, hijo de un carpintero, que qué les podía ofrecer. Y como siempre, nosotros estamos pendientes de la apariencia de las personas, en qué nos pueden ofrecer. Pero en esta segunda venida del Señor Jesucristo, en su futuro glorioso, vendrá identificado con una belleza y una majestad. Pero lo tremendo es que ese día también está calificado como el día de la venganza del Señor. Y por eso le decía que es un capítulo fuerte. Si usted puede o nos ha estado siguiendo, pues la idea es que lea Isaías 61. Y el Señor Jesucristo, con sus propias palabras, lo compara en Lucas 4, 18 al 20, donde habla de el año de la buena voluntad, de por qué se debe predicar la palabra del Señor, pero también hablar del día de la venganza, de que Jesús vendrá pronto. Pero también nos habla de que Él vendrá a consolar a los enlutados, a los endeudados. Entonces yo no sé qué está viviendo usted en este momento. Y de pronto puede que este libro, capítulo de Isaías, no sea muy agradable para usted porque empieza de una manera tremenda, ¿no? Pero se manifiesta de que aquel que está en la presencia del Espíritu Santo, la palabra, lo va a exhortar, lo va a animar y lo va a llevar a prepararlo para buenas obras. Entonces, leámoslo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El versículo 1 dice, y empieza con una pregunta. ¿Quién es este que viene de Edom?
de Bosra, con vestidos rojos, este vestido con esplendidez que marcha en la grandeza de su poder. Aquí la respuesta la hace el mismo Señor Jesús a través del profeta Isaías. Yo, el que hablo con justicia grande para salvar, el único que tiene poder para salvar y liberarnos del pecado y de la maldad. ¿Quién es Jesucristo? Y aquí esta forma de expresión es una forma autífona, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Y viene y se lo pregunta aquel que viene Edom. Y estos que responden que ven la venida del Señor quedan asombrados por su majestad y por su belleza. Y dice que en su futuro vendrá y tocará con sus pies el monte de Sión. Eso ya lo podrá encontrar usted en el libro de Apocalipsis. Dice que Edom y Bosra son dos sitios geográficos que deben ser considerados como tales. Edom significa la naturaleza carnal dominada por las pasiones y de la totalidad de la raza adámica. Y aquí vemos el juicio del hombre. Podemos ver que por causa del pecado tenemos que llegar al día del juicio. Venimos con el que llamaríamos el pecado federal que nos dejaron Adán y Eva. Miren lo que dice el versículo 2, que sigue con una pregunta. Y le pregunta, ¿por qué es rojo tu vestido? Y tus ropas son como las del que ha pisado el lagar. Se lo repito, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como las del que ha pisado en un lagar? En la antigüedad los hombres se introducían a el lagar, era donde se pisaban las uvas para sacar el vino, y los hombres descalzos empezaban a machacar las uvas, y se dice que ese jugo de las uvas salpicaba el resto de su ropa. Y aquí podemos ver cómo la figura en este versículo le hacen esa pregunta. Las personas vieron que había sangre en sus magníficos vestidos, tal como si hubiera pisado el lagar. Aquí la gente ve a la venida del Señor Jesucristo en su ropa esplendorosa, manchada de sangre. Pero mira la respuesta del Señor Jesús a través de Isaías, versículo 3. He pisado yo solo el lagar de los pueblos, nadie había conmigo. Los aplasté con mi ira, los pisoteé con furor. Su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Veámoslo aquí. Es la sangre de la gente, del pueblo en esa época, no es la sangre de Jesús. Los primeros padres, los primeros escritores eruditos de la Biblia, pensaron que esta sangre era la sangre de Jesucristo, o sea, en su primera venida, pero no. Ellos lo confundieron con el sufrimiento de Jesús. Pero aquí no se podría sustentar de que esa sangre que estaba en su ropa era la propia de Jesús, porque él lo contesta, que es la sangre de ellos. Y por eso se está refiriendo a la segunda venida de Jesucristo, la venida y el día de la venganza del Señor. Por eso le invito a que usted lea después con calma Lucas 4, 18 al 20 e Isaías 61, 2, que lo explicamos hace unos días. El Señor derramó su propia sangre, si usted lo tiene en cuenta, en su primera venida. Pero aquí nos presenta otra imagen, donde dice que él está pisoteando la sangre. Pero es la clase, o lo lleva a la imagen del juicio. Y por eso decíamos de que no es un capítulo agradable para nadie. Porque está hablando de algo fuerte y podemos decir, ¿por qué Dios es así? Porque Dios está haciendo el juicio. Versículo 4. Porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Dice que la venganza del Señor está en su corazón. Pero dice, el año de mis redimidos ha llegado. Fíjense ustedes finalizando este mes y se pone a reflexionar qué hizo o qué no hizo en estos 10 meses. Anoche estaba en la celebración de la graduación de 3 de mis sobrinos que se grabaron de bachilleres y mostraban un video muy bonito de la historia de estos niños desde que están en el vientre de sus madres.
Y cada uno fue un milagro de Dios porque los dos gemelos fue complicado, el embarazo fue complicado, el nacer prematuros. El de mi hermana, pasado los 42 años, tuvo a la hija, donde nadie, o ellos no pensaban tener hijos, pero fue ver la remembranza hasta el día de ayer del año del Señor, de los redimidos. Y alguien expresaba un mensaje a estos muchachos de cómo han vivido, cómo han luchado la vida, pero cómo Dios ha estado siempre con ellos, donde no tienen posibilidades de vivir, donde no hay posibilidades de que llegaran a un futuro. Y se hablaba de esa nueva etapa que va a empezar ahorita alguien que dentro de la universidad. Pero volviendo a la palabra, el Señor dice que vendrá en un día como el día de la venganza del Señor. Él dijo, vengo pronto. Y como lo explicaba hace 8 días, la gente anhela que el Señor venga pronto cuando tiene un examen, cuando tiene cualquier situación. Dios, ven pronto, llévame, Dios mío, tal cosa. Pero piensan es que Dios lo saque del problema y no que Dios le solucione el problema de que no lo conocen. Miren lo que dice el versículo 5. Dice, miré y no había quien ayudara y me maravillé de que no hubiera quien me sostuviese. Entonces me salvó mi propio brazo y mi ira me sostuvo. Aquí la obra de salvación solamente estuvo en la cruz. Y él estuvo solo en el momento de la cruz. Nadie estuvo pendiente de Jesús. Solamente lo miraban para ver su dolor, para ver su sufrimiento con burlesco, con desagrado. Pero en el día del juicio él también vendrá solo, porque dice que el juicio es de Jesús. Dice el versículo 6. Con mi ira pisoteé a los pueblos y los embriagué con mi furor y derramé en tierra con su sangre. Este será el fin del pequeño día del hombre. Tarde o temprano, él vendrá a poner juicio aquí en la tierra. Pero habrá aquellos que dirán, esto es horrible. A mí no me gusta esto. Y pueden hacer como les decía en un principio, como el avestruz. Escuchan el tema y meten la cabeza en la tierra y se olvidan que lo demás existe. Pero hay mucha gente que aún escucha este versículo y les parece impactante y enseguida van a Juan 14 y leen sobre el consuelo, sobre las cosas que va a hacer Dios. O leen otros versículos, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, que hablan de que Dios es Dios de consolación. Pero les da temor, les da miedo afrontar lo que dice este versículo, de que será la próxima venida de Jesucristo y que será para juicio. Pero usted puede decir, ¿será que si Él vendrá a establecer su reino sobre la tierra? ¿Será que Él vendrá a su corazón donde pronto usted no lo conoce? Donde un profesa de que usted va a una iglesia y se profesa ser creyente ante las otras personas y no lo es. Pero Dios conoce su corazón y Dios conoce mi corazón. La gente, así como Él vino la primera vez como el carpintero de Galilea, de Nazaret, diciendo a la gente que había un cielo, que viniera el arrepentimiento. Pero piense que hoy Jesucristo viniera nuevamente y tocara a su puerta. Y tocara a su puerta ante los gobernantes, ante los poderosos. ¿Usted cree que esta gente estaría dispuesta a recibirle? No va a ser así. Y creemos que la gente estaría dispuesta a expulsarlo como lo hicieron la primera vez, sin ver ninguna su contemplación. Ninguna nación, ni siquiera las iglesias, así estén preparadas, puede decirle, Señor Jesús, lidera nuestra iglesia. Porque los seres humanos creemos que tenemos el control, creemos que somos autosuficientes. Pero así como lo hemos rechazado por más de 2000 años desde su venida, ¿cuántas veces a usted y a mí nos predicaban de Cristo y lo rechazamos? Pero la Biblia dice, vengo pronto. Pero ese vengo pronto vendrá para juicio. Otros podían decir,
Pero es que esto está escrito en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento usted tiene la ira de Dios. Pero es que en el Nuevo Testamento está la gracia, está el amor de Dios. Dios es un Dios bondadoso. Pero mis hermanos, si usted va al libro de Apocalipsis, el mismo Señor a través del apóstol Juan está confirmando de que Él va a venir en juicio. Y tiene que tener en cuenta usted que Apocalipsis está ¿dónde? En el Nuevo Testamento. Y es un lenguaje bastante fuerte, excepto las palabras del Señor Jesús, que en su mayoría de las que habla en Apocalipsis es sobre el infierno y el arrepentimiento. Y por eso es que dicen es que ustedes como jinetes predican muy fuerte. Nosotros estamos contra el pecado y predicamos de pecado. Estamos contra el infierno y predicamos que hay infierno, pero predicamos del amor de Jesucristo. Y Él lo expresa en el libro de Apocalipsis, que Él va a venir a reprimir la injusticia, la rebelión y la impiedad, la maldad que hay en la tierra. Veamos lo que nos dice el libro de Apocalipsis del capítulo 16. Vamos a leer unos versículos cortos donde nos expresa la ira de Dios. Dice Apocalipsis 16, del 1 al 5. Entonces oí desde el templo una gran voz que decía a los 7 ángeles, ir y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero de los ángeles y derramó su copa sobre la ira, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Eran hombres y mujeres que no adoraban a Dios, sino adoraban a quién, a la bestia, al enemigo. El segundo ángel, y adoraban su imagen, eran idólatras. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí que el ángel de las aguas decía, justo eres tú, Señor, el que eres y que eras, y el santo, porque has juzgado estas cosas. Y ante estas palabras, cualquiera vendría a criticar, ¿Dios está obrando correctamente? ¿Será que Dios está siendo injusto con lo que está haciendo? Pero Dios está hablando que cuando Él venga, juzgará de esta manera. ¿Pero a quién? Aquel que ha sido injusto, al pecador, el impío, aquel que lo ha negado. Versículo 6. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú las de beber la sangre, pues lo merecen. Versículo 7. También oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son justos y verdaderos. Dios es justo en lo que hace, mis hermanos y amigos. Así lo crea usted o no lo crea. Pero si lo comparamos con lo grandes que somos usted y yo, que nos podamos poner de acuerdo, al mirar la magnitud de este universo, somos insignificantes. Y a veces queremos juzgar a Dios porque Él es justo. ¿Cuántas personas cometen X tipo de errores y le echan la culpa a Dios? Le echan la culpa al diablo, le echan la culpa hasta a la suegra, pero es que creemos de que no merecemos sino todo lo bueno. Y creemos que cuando Dios dice que Él es justo y nosotros somos injustos, porque la Biblia dice que no hay justo ni aún uno, y el único que es justo, ¿quién? El Señor Jesucristo. Pero cuando usted ha conocido a Jesucristo y usted está obrando de acuerdo a la palabra, Dios lo mira a través de Jesús y por tanto lo hace que justo. Miren lo que dice el versículo 8 y 9 y 10 de Apocalipsis 16. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue permitido quemar a los hombres con fuego. Y los hombres fueron quemados con el gran dolor, con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios que tiene su poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria a Dios. Se lo repito. Y los hombres fueron quemados con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas,
y no se arrepintieron para darle gloria. La dificultad, mis hermanos, la prueba, las cosas difíciles de la vida es para que se nos acerquemos a Dios. Pero a veces cometemos tantos errores y nuestro corazón está tan endurecido que es lo que busca es que la gente se arrepienta. Pero ante estas situaciones nadie se arrepiente. Antes reaccionan y blasfeman contra Dios. Acuérdese cómo fue en el tiempo del faraón. 10 plagas llegaron al faraón. Y en ocasiones dice que Dios mismo endurecía el corazón del faraón para Dios poderse glorificar en su nación, en su pueblo. Pero la gente tiene en cuenta y le tenían más temor al faraón. ¿Y quién es ese faraón hoy en día? El mundo, el que gobierna este mundo. La gente le tiene más miedo al que dirán. Yo no puedo decir soy cristiano porque me echan del trabajo. Yo no puedo decir que soy cristiano porque me hacen bullying en la universidad. Miren lo que sigue diciendo en el versículo 10 de Apocalipsis 16. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. Aquí ya está hablando que es directamente el enemigo de Dios. ¿Quién es? El diablo. Dice, y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. Dice que la gente se mordía la lengua por causa del dolor y blasfemaron contra el Dios de los cielos. Dice que le llegaron úlceras y dolores, pero no se arrepintieron de sus obras. Es tiempo, mis hermanos, de arrepentimiento. Por eso decía, hagan una reflexión de estos 11 meses y medio prácticamente que llevamos de este año. Piense qué ha hecho. Su vida, con su familia. ¿Qué ha hecho con usted mismo? Si hoy viniera la muerte, ¿cómo lo encontraría usted? ¿Arrepentido? ¿Estaría bien delante del Señor? Y hemos citado aquí un pasaje del Nuevo Testamento que nos confirma lo que hay en el Antiguo. No podemos predicarle a la gente que Dios solamente un Dios de ira en el Antiguo Testamento y que Él es Dios, es un Dios de amor en el Nuevo Testamento. No, Dios es uno. Dios no cambia. Dice que Él es Dios amor, pero también es fuego ¿qué? Consumidor. Porque en el amor está la ley y en la ley hay amor. O sea, todo trae una disciplina. Volvamos a Isaías 63. Y ya nos habla de la compasión, de la bondad de Dios hacia su pueblo. Entonces dejamos lo malo de los primeros 7 versículos y podemos expresar que habla de la ira de Dios, pero solamente como queremos lo bonito de Dios. Queremos tener una vida hermosa, preciosa, pero no queremos pagar un precio. Y usted y yo en la vida, hasta el momento que tenemos de edad, hemos subido montañas, hemos pasado ríos, y no ha sido fácil llegar a ese momento. Pero Dios ha estado con usted, Dios ha estado conmigo hasta este momento. Dice el versículo 7 de Isaías 63. De las misericordias del Señor haré memoria, de las alabanzas del Señor conforme a todo lo que el Señor nos ha dado y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la abundancia de sus piedades. Aquí podemos ver que en medio de la ira del Señor ha sido compasivo con todo lo que le pertenece. Y todo cambia de un momento, así, un momento fuerte. Es como pasar de la oscuridad a la luz del mediodía. Es como pasar de negro a blanco. Pero mi hermano, tenemos que tener en cuenta que nuestro Dios es glorioso en santidad, digno de respeto en las alabanzas. Y Él hace maravillas sobre aquellos que guardan su presencia. Él es bueno y demuestra su bondad. Él también es misericordioso. Y si esos atributos no estuvieran, mis hermanos, hace tiempo usted y yo no estaríamos aquí, hubiéramos sido consumidos. Pero tenga en cuenta
que el Señor tarde o temprano va a venir a tomar el control de esta tierra. Él tarde o temprano va a tomar el tiempo. El Señor se lo decía a la gente: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, las obras de Satanás hacéis. Ellos tenían y creían que tenían la verdad, pero Dios nos ha dado a nosotros tanto tiempo para arrepentirnos, pero nadie se quiere volver a Él porque están más contentos tras sus delitos y pecados. Están más contentos con todas las cosas que hacen para satisfacer sus deseos y sus placeres. Mire lo que dice el versículo 8 de Isaías 63. Porque Él me dijo: ciertamente mi pueblo son hijos que no entienden, que no mienten, y fue su Salvador. ¿El pueblo? ¿A quién se refería? A los israelitas, pero también lo habla a la multitud de las naciones de la tierra. El día que el Señor Jesucristo vuelva, durante la gran tribulación. Claro, en ese momento la iglesia ya no estará sobre la tierra. Habrá gente que tendrán una oportunidad, pero si estuvieron en la presencia de Dios, porque dice hijos que no mienten. Es como si Dios esperara que usted y yo no lo defraudáramos. ¿A través de qué? De la mentira. Él está esperando que usted y yo vivamos unas vidas que le agraden. Y por eso les decía: no mintáis, o no se mientan los unos a los otros. El Señor siempre está diciendo: no hagan esto, no hagan aquello. Aquí está diciendo: no le mientan los unos a los otros. Versículo 9. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado, y el ángel de su presencia los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Aquí el mismo Señor nos está recordando con estas bellas palabras que era el mismo Señor Jesucristo encarnado, con su amor y su clemencia, los redimió y los trajo ¿de dónde? De Egipto. Durante esos 40 años caminó con ellos, se identificó con su sufrimiento, pero la gente no lo supo entender. Cuando usted vea, mi hermano, la historia de cada uno de ellos durante estos 40 años del éxodo y de esclavitud en Egipto, llévelo al contexto de lo que usted está viviendo, sus dificultades, sus aflicciones, y hoy tiene que enfrentarse a pasar un mar muerto. Pero tenga en cuenta que en ningún momento Él lo ha abandonado. Él fue el que le diga a usted: solamente toque las aguas y pase, porque las aguas se van a dividir. Ese problema, esa dificultad, esa enfermedad, esa situación que usted está viviendo, Dios la puede solucionar, pero solamente a través de ¿qué? De un arrepentimiento. Pero mi hermano, piense, cuando ellos fueron mordidos por las serpientes, Dios no fue mordido por la serpiente. Dijo que miraran a la cruz, para que aquella que viera esa cruz y al mirarla sería sano de la mordedura de la serpiente. Siempre el Señor estuvo pendiente de las aflicciones de su pueblo. Es como cuando una madre lleva a 2 niños. Uno medio está aprendiendo a caminar y el otro lo lleva calzado porque no sabe caminar. Se lleva aferrado al más pequeño. Pero el más grandecito va caminando, se tropieza, se cae y ella vuelve y levanta sin soltar a esto. Ahí va la nación de Israel. Y ahí van los gentiles y va la iglesia caminando. Pero Dios no suelta a ninguno al otro. No porque hayan preferidos. Solamente este niño es más pequeño y no puede caminar por sí mismo. El otro es torpe y pequeño y no sabe andar todavía y por eso se cae o se rezaga. Pero el Señor va y lo auxilia, como auxilia a esa mamá a ese niño. Y tiene que ser paciente como una madre. Y así está Dios actuando con paciencia con nosotros. ¿Por cuántos años el Señor caminó esperándolo a usted, esperándome a mí? Pero Él dijo: vengo pronto. Pero ese vengo pronto es esperando que los hombres se arrepientan. Miren versículo 10 de Isaías 63. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu.
por cual les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Aquí este Espíritu Santo, el que está dando, es el mismo Espíritu Santo de hoy en día, pero el Espíritu Santo es el que es paciente. El Espíritu Santo fue el que abrió, ¿qué? El agua para que Moisés pasara con el pueblo. Versículo 11. Dice, sin embargo, se acordaron de aquellos tiempos antiguos de Moisés y de su pueblo diciendo, ¿dónde está el que los hizo subir del mar como el pastor de su rebaño? ¿Dónde está el que puso en medio de ellos el Espíritu Santo? Él siempre, mis hermanos, nos hace recordar el pasado. Nunca se le olvide de dónde sale usted. Nunca se le olvide de dónde el Señor lo sacó, del fango y del lodo cenagoso, como dice en el Salmo 113. Y siempre el Espíritu Santo está ahí. Pero tiene que tener en cuenta, mi hermano, que eso se hace solamente, ¿qué? A vivir en santidad y rectitud. Versículos 13. Dice que el Espíritu Santo fue el que los guió. Dice, el que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndolo así un nombre eterno, donde el que los condujo por los abismos como un callo por el desierto sin que tropezaran. Aquí podemos ver la liberación de cómo Dios liberó al pueblo de Egipto. Saca a Israel y los llevó por el desierto. Dice que de día colocaba una nube para que los protegiera del sol y de noche les colocaba una corona de fuego, una llama de fuego para alumbrar su camino. Hermano, no importa lo que usted está viendo, Dios siempre ha estado ahí. Pero usted está ahí. Está solamente caminando solo en sus fuerzas. Está solamente haciendo cosas a su manera. Y no ha permitido que Dios haga la voluntad en su vida. Mire versículo 15 y 16. Mira desde el cielo y contempla tu santa, gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder, la conmoción de tus extrañas, tu piedad para conmigo se han estrechado? Pero tú eres nuestro Padre, aunque Abraham nos ignore e Israel no nos reconozca. Tú, Señor, eres nuestro Padre, nuestro Redentor nuestro. Es tu nombre de la eternidad. Aquí vemos cómo el profeta está haciendo una oración a favor de usted y de mí. Y le recuerda a Dios que Él es el Padre de la nación de Israel. Aquí decía que Abraham era el padre de Israel. Era una, ¿cómo lo expresaría ahí? No era un amor individual, sino un amor que compacto a toda la nación. Se decía que Abraham era el padre de Israel y era una comparación corporativa, para expresarlo de una mejor manera. En cambio, en el Nuevo Testamento se convierte en una expresión corporal a través de quién, del Señor Jesucristo. Es personal, donde usted puede entrar a su presencia a través de Jesús y hablar con el Padre. Y ya quiere decir que es su Dios. Siempre acuérdese lo que decía Elías. Vive Jehová en cuya presencia estoy. No vive Jehová en cuya presencia estamos, sino vive Jehová en cuya presencia estoy. Hoy estamos reunidos como iglesia, unidos en comunión a través de la palabra, pero su relación es personal, mi hermano y hermana, con el Señor. En este momento, usted donde nos está viendo, está preocupado de su relación con Dios. ¿Realmente Dios es su Padre? Versículo 17. ¿Por qué, Señor, nos has hecho errar entre tus caminos y has endurecido respecto a tu temor nuestro corazón? Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Aquí hay una oración intercesora suplicándole a Dios que intervenga a favor de ellos. Esta semana he podido compartir con varios clientes que sus familiares están con cánceres en momentos difíciles. Henry, por favor, ore por ellos. Y claro, yo no me niego a la oración, pero tú, ¿por qué no oras? ¿Tú por qué no lees la Biblia? ¿Por qué no te aferras después de entrar a la presencia de tu Dios y decirle, Dios, ayúdame a hacer la voluntad de misericordia de mi ser querido? Hablaba con alguien el día viernes y solamente lleve este mensaje a su ser querido.
ore de esta manera, lean estos salmos donde se expresa el arrepentimiento. Ayúdelo a bien morir. Ayúdelo que, aunque ese corazón por la situación está endurecido, Dios tiene la posibilidad de sanar ese corazón herido. Entonces, su oración en el lugar secreto, su oración aquí como comunidad a favor de los que están en los hospitales, en las cárceles, en las correccionales, en los ancianatos. Esa madrugada soñaba con gente que hace mucho tiempo que no veo. Y sé que unos están en las cárceles de Estados Unidos, otros están en otras situaciones. Pues fue que Dios me llevó esta mañana a orar por esas personas. Esa es la oración intercesora. Pedir por misericordia de estas personas. Versículo 19. Hemos venido a ser como aquellos sobre los que nunca gobernaste, sobre los que nunca han invocado tu nombre. Tremendo. Dice, hemos venido a ser como aquellos sobre los que nunca gobernaste, sobre los que nunca fue invocado tu nombre. Tremendo. Gente que estaba apartada de Dios, pero dice que aquí podemos ver cómo la gente se puede rendir completamente a Dios y decirle, Dios, ¿haz tú qué? Tu voluntad. Me rindo ante ti. Todo esto me quedó difícil. Pero tarde o temprano, mis hermanos, para bien o para mal, tenemos que rendirnos delante del Señor. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Los demonios le decían a Jesús, los demonios que estaban en el endemoniado garanero, le decían, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? Ellos reconocieron quién era Jesús y temblaron y le dijeron, no nos eches a la mar. Y Jesús los echó, ¿qué? A los cerdos. Y los cerdos se espellancaron hacia el mar. ¿Por qué si los demonios creen y tiemblan? ¿Por qué usted y yo, mis hermanos, no temblamos ante la presencia de Dios? De que Él algún día vendrá. Aquí Dios nos trata de asustarnos. Aquí solamente nos está diciendo un llamado de atención. Dios quiere ser tierno con nosotros. Dios quiere ser amoroso con nosotros. Pero también recordemos que también viene el día del juicio. Y es el que vendrá en ese día para pisar el lagar con su ira. Pero para aquellos que no están, ¿qué? Conforme a su voluntad. Recordemos, mis hermanos, y diciendo siempre la verdad en primer lugar, que Dios está por encima de todo. Que Dios es amor, Dios es compasivo. Y hoy ofrece salvación, pero aquel que lo reconoce. Y decía, se lo repito otra vez, hemos venido a ser como aquellos sobre los cuales nunca gobernaste, sobre los cuales nunca tu nombre fue invocado. Gente que andaba como ovejas sin pastor, gente que andaba sobre esta tierra haciendo ¿qué? Su voluntad. Y nunca tuvieron a Dios en cuenta. Entonces yo le invito a que ahí donde usted está, incline su rostro y dele gracias a Dios por lo que está viviendo. Y puede ser la dificultad más difícil. Dele gracias a Dios. Porque Él permitía que la dificultad hiciera mirar a la gente hacia el cielo e invocaran su nombre. Pero mi hermano, tenga en cuenta de que en estos momentos de aflicción, en esos momentos que nos quedan prácticamente 20 días de este año, Dios puede cambiar su historia. Pero solamente si usted permite en su corazón que Dios cambie su corazón. Dice que Él quitará el corazón de piedra y colocará un corazón de carne y sangre, sensible a su voz, sensible a la palabra, sensible a lo que dice la Biblia. Si usted se sujeta, mi hermano y amigo, a lo que dice la Biblia, puede encontrar solución a sus problemas. No sé cuáles sean, pero en Cristo está la solución. En Cristo está la salvación. Entonces yo le invito a que incline su rostro y le diga, Señor Dios y Rey, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. La Biblia dice que porque el día de la venganza está en mi corazón y que el año de mis redimidos ha llegado, Señor. Señor, haz lo que tienes que hacer, Señor. Pero sé justo, Señor, ten misericordia, Señor. Ten misericordia de mí, que soy propicio, que soy pecador, Señor. Ten misericordia de mí, Señor,
que no te he tenido en cuenta en este caminar aquí en la tierra, Señor. Pero te pido, Dios, que hoy, en tu infinito amor, Señor, porque la Biblia dice que tú eres lento para la ira y grande en misericordia, en verdad, perdone mi pecado, perdone mi maldad. Y hoy, Señor, póngase en mi corazón el querer como el hacer tu voluntad, Señor. Señor, ayúdame. Ayúdame a hacer tu voluntad, Padre. No quiero caminar más por esta tierra como aquellos que niegan tu nombre y que no te adoran, Señor. Ayúdame a conocerte, Señor, para que en este peregrinar aquí en la tierra, Señor, y el hacer tu voluntad, me guíe, Señor, a hablarle a la gente de ti, Señor, que tú existes, Señor, que tú eres un Dios de amor, pero que también eres un Dios de fuego consumidor. Señor, bendice a esa persona que nos está viendo a través de las redes, Dios. Bendice esta tu iglesia. Bendice a aquel que está apartado de X o Y iglesia, Señor, que está caminando en sus propios caminos, que no quiere sujetarse a nadie. Pon en sus corazones el querer como el hacer tu voluntad, Señor, y glorifícate, Padre. Haz algo sobrenatural en estos 20 días, Dios. Tantas peticiones de cada persona, pero no quieren conocerte, quieren la solución de un problema. No saben que tú eres la solución, tú eres la salvación, Cristo. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, glorifícate, Dios. Amén y amén. ¿Listo, Carlitos? Carlos.